Yo en este edificio es un edificio interesante desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de los materiales, porque es un edificio que es puramente de hormigón. Es un edificio donde el hormigón tiene una enorme importancia. No quiero detenerme mucho en la sección, esta posibilidad de entrar por aquí para llegar a un nivel intermedio, sino lo que me interesa mucho en este edificio es ver cómo el hormigón es el elemento que lo identifica y que lo hace presente y que adquiere una importancia enorme. Es un edificio muy basado en este material. Fijaros cómo el edificio en este momento en que todavía no está terminado, el edificio todavía no está terminada la estructura, quiero decir, todavía aquí faltan cosas, ya está todo, ya no queda nada, o sea, toda la expresión del edificio está en esta imagen. Todo lo que va a venir a completarlo, a terminarlo, apenas tiene importancia. La estructura y el material hormigón son todo en este edificio. Es un edificio en el que la identidad entre estructura, construcción y forma final es enorme. No falta nada y al mismo tiempo es emocionante ver esta obra donde tanto esfuerzo hay puesto en su construcción. ¿Veis? Apenas cambia, hay que poner algunos elementos, pero casi el edificio está mucho más hermoso cuando no han aparecido estos pequeños símbolos. El edificio está para mí fantástico en estos momentos intermedios, donde los esfuerzos por construirlo, por organizar esta obra de ingeniería son tan importantes. Una vez más, otra imagen del edificio todavía sin terminar, no hay barandilla y su expresividad es para mí mucho más hermosa que casi todo lo que ha venido después. Ha sido un poco para modificarlo. Por otra parte, es un edificio en el que hay un interior y un exterior, pero son dos fachadas exteriores. Por su misma configuración no se sabe bien si la fachada que nos interesaba era esta o era la exterior, ¿no? De ahí esta imagen donde hacemos esta contraposición de cara exterior, cara interior, y ambas dos son una fachada. Volveremos sobre este edificio para ver luego cómo lo estamos modificando en el momento actual. El interior ocurre lo mismo, es siempre el hormigón el elemento que domina, el elemento que manda sobre todo el edificio. Y ahora vamos a hacer un pequeño excurso para ver algo de las cubiertas, ¿no? Y nada más que del edificio de Sevilla, lo único que me interesa es ver cómo esta cubierta de cables y membranas, la modificación que nosotros hicimos sobre la idea esta de las ruedas de bicicleta, de las estructuras de cables tensados que se basan en unos anillos exteriores de compresión y unos anillos interiores de tracción, y los cables que relacionan los anillos exteriores comprimidos y los interiores que están en tensión acaban produciendo una estructura muy estable, muy económica. En este caso, la imagen, hay dos anillos de compresión y un solo anillo de tracción, lo vemos aquí abajo, y esta es otra posibilidad en la cual hay un solo anillo de compresión y dos de tracciones para llegar a crear una estructura estable. Bien, esto es un estadio que no es el nuestro, pero yo lo que quiero indicar es aquí cómo aparecen tantos elementos secundarios como estos elementos verticales, esta relación entre los cables, etcétera, que sin embargo nosotros hemos simplificado enormemente de estas estructuras donde aparecen tantos elementos secundarios, tantos elementos que tienden a tensar la tela. Sin embargo,
la estructura aquí, en vez de hacer parejas de cables, es decir, todo esto está basado en parejas de cables, uno superior y otro inferior. Yo os voy a... sin embargo, nosotros lo que hemos hecho es alternar el cable superior y el cable inferior, para de esta manera hacer una estructura estable en la que desaparezcan todos los elementos secundarios, que es lo que vemos en esta estructura que hay aquí, en esta cubierta, en la que hemos conseguido eliminar muchos elementos intermedios al hacer esto, al ir alternando un cable superior y otro inferior. Esta es la estructura de la cubierta de Sevilla, que veis la simplicidad, porque como este cable viene desde la parte de arriba acá y este cable parte de abajo y viene al mismo sitio. Entonces estos planos son una superficie de doble curvatura que hacen que estos planos sean estén requeridos en ambas direcciones y no sea necesario el colocar tantos elementos intermedios como había en estos elementos. Bien, la cubierta de Jerez es una cubierta mucho más simple, es una cubierta en la cual ya no tiene esas enormes dimensiones y se puede producir una estructura mucho más simple, una estructura simplemente basada en unas vigas, que es lo que vemos en este elemento. Este estadio de Jerez es un estadio en el que quizás la mayor interés está en la aparición de algunos elementos como este hotel que está en esta posición y que hace que el estadio se convierta en un elemento más complejo, pero la estructura es una estructura basada simplemente en unas vigas. Vamos a ir ahora a ver la ampliación del estadio de la Comunidad de Madrid. En este caso teníamos ahora que ampliarlo con otra edificación. Lo que hemos hecho en el Estadio de Madrid es cruzar los cables en el aire. Lo hemos colocado de esta posición. De esta manera podemos tener un canto menor, porque lo que importa es la pendiente de los cables que se cruzan en el aire. Dejamos el estadio en esta situación y ahora vemos este vídeo que explica cómo se ha ido desarrollando, cómo se va a desarrollar el estadio en sus diversos puntos. Se va a hacer una excavación, se va a colocar los distintos elementos, zonas de prensa, pero bueno, todo esto es un vídeo en el que vamos explicando un poco los distintos niveles, pero lo que nos interesa finalmente es la última cubierta que viene a colocarse sobre el estadio. Estas son la explicación de los distintos niveles que el estadio tiene. Y una vez que hemos acabado de explicar cómo el estadio se constituye, pasaremos a ver esta cubierta, que es como un elemento muy independiente, muy estable en sí mismo, por la misma estructura que produce esta cubierta de la rueda de bicicleta. Es una especie, tiene una enorme visera exterior que cubre el edificio, que tiene un movimiento y que va enfatizándose en estos puntos de entrada. Esta es la situación o la previsión de si llegara a haber una Olimpiada, se eliminarían estas gradas inferiores, se realizaría
un relleno de tierra para poder albergar un terreno de juego, y una vez que la Olimpiada hubiera ocurrido se volverá a realizar otra vez el campo de fútbol. Este es el estadio el que se está construyendo para el Atlético de Madrid y que podrá albergar las Olimpiadas si Madrid es designada como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Y por último vamos a ver el edificio que estamos haciendo que hemos hecho ya, estamos terminando, para la modificación del Rijksmuseum de Ámsterdam. Bien, voy a dividir la explicación del Rijksmuseum en tres apartados: siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. El Rijksmuseum se construye a final del siglo XIX. Es un momento importante para Holanda, es un momento en que Holanda quiere afirmar su nueva nacionalidad, que hace este nuevo edificio como afirmación de esta nación emergente. El edificio, primero hay un concurso el año 1863, es un concurso en el que ningún proyecto es elegido. Posteriormente se celebra un segundo concurso que gana el arquitecto Peter Kuyper para construir este edificio. Realmente, ¿qué pasa en el siglo XIX? El siglo XIX ya era esto, ya era la Torre Eiffel, ya era París, ya empezaba a haber una nueva sensibilidad, a surgir este tipo de edificios. Sin embargo, todavía había quien pensaba que esto era la historia, era el momento, era lo que había que hacer en este momento. Y Kuyper es un arquitecto académico que construye este edificio afrancesado, todavía un edificio lleno de órdenes, de formas clasicizantes, y un momento en el que además Ámsterdam estaba restringida a esta pequeña situación. Esta mancha amarilla es la posición del Rijksmuseum, y como veis, todo lo que había del Rijksmuseum hacia el exterior eran campos, eran zonas todavía no urbanas. La ciudad tenía una enorme pujanza y se desarrollaba hacia el sur. Sin embargo, Kuyper hace este edificio, un edificio que es muchas cosas al mismo tiempo. Es un nuevo museo, es la afirmación del nuevo nacionalismo, pero también es una puerta hacia el nuevo desarrollo hacia el sur de Ámsterdam. Kuyper lo proyecta de esta manera, con un tridente y con una calle que lo atraviesa y lo divide en dos. Es una calle, realmente una calle municipal, una calle de la ciudad. Posteriormente se construye algún edificio, ya no por Kuyper, sino por un sobrino de Kuyper, que interrumpe este tridente. Pero fijaros en esta imagen, que a mí me parece fantástica, una imagen, pues este edificio se acaba en 1885, la Torre Eiffel es de 1889, o sea, hay aquí como un poco, ya hay dos historias: los que todavía entienden que el mundo es este mundo clasicizante, y ya empiezan a aparecer otras cosas. La imagen a mí me parece fantástica, primero porque vemos cómo estaba todo el sur de Ámsterdam vacío, sin nada, y el orden enorme que hay en esta obra, en esta fecha, ¿no? El edificio, fijaros, atravesado por una calle, un edificio que la calle lo atraviesa y lo parte en dos, sobre todo en la planta de entrada y en el basamento. Solamente la parte de arriba, la planta de arriba, consigue unir la parte este y oeste, y esto siempre ha sido un problema en este edificio. Es un edificio que además tiene dos entradas, porque claro, Kuyper es un arquitecto educado en la academia, y que este problema de que tener un edificio al que una calle lo parte en dos, pues no lo sabe resolver bien, o le cuesta trabajo, no encuentra la manera de hacerlo, y al final acaba siendo un edificio con dos escaleras, con una serie de problemas. Este es el pasaje, esta zona utilizada como para algún evento especial,
Me interesa esta foto porque realmente al final en nuestra obra también este pasaje está acabando siendo un elemento no solo de paso, sino que va a tener otros usos. Y esta imagen del interior. En este momento todavía los museos están a la definición de qué es el tipo de museo. Después, durante el siglo XX, el museo se va a convertir en una caja neutra, en una caja que trata de enfatizar las obras de arte, que la obra de arte se perciba ella muy aislada, muy en sí, y que el edificio no interfiera con las obras. Sin embargo, en el XIX todavía los museos son más como un edificio de experiencia, son más una experiencia en sí, como hoy, por cierto, vuelven a ser los museos, también tratan de ser una experiencia. Y en ese sentido son edificios multidecorados, llenos de elementos de decoración. No solo son las piezas que se van a imponer en el interior, sino el propio edificio es un elemento de interés. Se entiende que el propio edificio forma parte de lo que se quiere explicar. Y así vemos la cantidad de elementos decorativos que contenían, o vemos la manera como el propio edificio interrelaciona con los elementos. Aquí también vemos los patios que el edificio tenía. Vamos a ver un poquito la planta, que tampoco me he traído una planta pero vemos que es un edificio que tiene dos patios, que tiene el pasaje. En estos dos puntos tenía dos entradas, aquí hay dos escaleras, y el edificio, estos patios son más otras zonas de exposiciones. Hay una amalgama de cosas que se colocan allá, pero al mismo tiempo, claro, llega el siglo XX y las cosas cambian muchísimo, ¿eh? Aquí vemos el pabellón de Mies van der Rohe en la Feria de Barcelona, año 929. Solo han pasado 44 años desde que Kuiper hizo ese edificio. El mundo ha cambiado, el mundo es distinto, ya hay un neoplasticismo absolutamente diverso, el mundo se entiende de otra manera, y esto va a influir en el edificio, en la historia de qué le ocurre al Rijksmuseum durante el siglo XX. Yo diría que el siglo XX es todos contra Kuiper, es decir, el edificio aparentemente, lo vemos aquí, esta fotografía supongo que debe andar por el año 1950, 1960, por los coches que veo ahí. El edificio aparentemente no ha cambiado, lo vemos desde fuera y dice bueno, está mantenido falso, o sea, en el interior. Esta es la situación del siglo X, final del XIX, y esta foto no sé de qué fecha es, pero fijaros cómo van desapareciendo las decoraciones, cómo se van eliminando todas estas pinturas que estaban por aquí, empieza a hacerse más. Y este es la misma habitación que nosotros tenemos en 2001 cuando hacemos el concurso. Fijaros qué ha ocurrido desde acá hasta acá. Qué distinta sensibilidad hay en la manera de qué debe ser un museo en el siglo XX y qué debe ser un museo y qué se pensaba que era en el XIX. Todo ha desaparecido. Fijaros, esta es la habitación de honor, que es una habitación que está justo aquí a la izquierda, entrando desde esto, que es el hall principal de la planta principal. Aquí, aquello que vemos allí es la ronda nocturna, la vemos aquí, la vemos allí. Esto era siglo XIX y va empezando el XX, va cambiando, todo se va haciendo más blanco, y aquí la imagen que nosotros recibimos en el año 2001. No hay decoración, todo es neutro, y lo más grave que le ocurre al museo es esto. Fijaros los patios. ¿Qué se empieza a hacer con los patios? Se entiende que estos patios no tienen sentido, se colocan las instalaciones de los salas, nuevas necesidades, aire acondicionado, etcétera, y dentro de este espacio se empiezan a construir cosas, un salón de acto, elementos que eran necesarios, que antes no existían en los museos, habitaciones. Todos estos patios se llenan de habitaciones. El edificio, cuando nosotros lo cogimos a principios en el año 2001, era una especie de laberinto donde
el visitante no tenía ninguna noción de dónde estaban de cuál era el edificio. Yo siempre lo comparaba un poco con IKEA, con esta sensación que uno tiene cuando uno entra en IKEA y no te dejan que sepas por dónde ir, sino usted siga la ruta habitación 24, habitación 25, y no tenías ni idea de dónde estabas dentro del Rijksmuseum. Mientras que en el exterior lo hemos visto y aparentemente el edificio no había cambiado, el interior era, pues eso, un IKEA, donde uno iba de habitación en habitación y no tenía, los patios habían desaparecido, por lo tanto no tenías ninguna noción de cómo era el edificio en sí. Sin embargo, llega el siglo XXI y las cosas, bueno, esto es final del XX, pero esta es la sensibilidad que nos encontramos nosotros cuando ganamos el concurso, que ahora explicaré cómo fue. Bueno, por un lado hay dos cosas. Los museos tradicionales se están modificando, el Louvre, luego veremos una imagen del British, Madrid, Prado también se ha modificado, porque el museo ha cambiado. Lo que eran edificios destinados a una serie de eruditos, que iban allí a ver algunas piezas, se ha convertido en un hecho popular, en un hecho turístico. El número de visitantes se ha elevado enormemente, han aparecido nuevas necesidades, tales como salones de actos, tiendas, cafeterías, halls de acogida, puntos de información. Los edificios tradicionales no tenían estos usos, y si observáis, tanto el Louvre como el British como Madrid lo que hacen es adaptarse, y el Rijksmuseum tenía que adaptarse a estas nuevas necesidades. Pero lo que me interesa ver, dice, bueno, esto es una transformación moderna, sí, aparentemente es moderna, pero esto es una pirámide. Ahí hay una simbología muy tradicional, y Norman Foster, a ver, ay, se me ha escapado la foto de la imagen de Norman Foster, ¿o no? Bien, se me ha escapado. Norman Foster cubre el British, pero lo cubre con una bóveda, ¿bien? Entonces nuestro proyecto, el proyecto que nosotros hacemos, consiste en, de una parte, decidir que los patios van a ser el punto de entrada del museo. Y esta imagen es muy curiosa, es una planta de Kuiper, y es una planta donde hay como dos opciones, hay como una duda. La imagen de la derecha es la que finalmente se construye, entrada por acá y escalera aquí. Pero en esta imagen de la izquierda, que luego no se construyó, fijaros que lo que había era pasaje, patio, entrada y la escalera acá. O sea, esta duda de qué hago con los patios, qué son los patios, ¿son un elemento de entrada o son, como finalmente quedaron, un elemento para exposiciones? Ahora se recupera y los patios van a ser el nuevo elemento. Y al mismo tiempo lo que hacemos es hacer descender el nivel de los patios. Esta es la sección de Kuiper, con los patios a este nivel, muy próximos al nivel del pasaje, ya lo veis, y sin embargo nosotros hacemos descender el patio para que los patios pasen por debajo del pasaje y unificar zona este y zona oeste en un solo elemento. Y estos puntos de aquí, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de continuar esta altura de techo para que todo esto se constituya como un solo y único elemento. Esta es la base del proyecto que nosotros hemos hecho. Buscar un nuevo nivel que pase bajo el pasaje, unificando los dos patios y consiguiendo un solo elemento, donde ahora sí, debajo de acá, van a poderse colocar pues un auditorio, unas salas de seminarios, una tienda en esta posición, una cafetería acá, y este elemento que corona, que cierra los patios, dando un techo homogéneo a toda esta altura y haciendo que todo esto funcione como una sola unidad. Esta es la idea. Y por otro lado, mirar lo que ocurre en el interior. ¿Cuál es la sensibilidad de hoy en día? Y de esto nosotros tampoco lo hemos dirigido tanto. Ha habido un arquitecto restaurador que ha colaborado con nosotros, que se ha ocupado de estas cosas, y empiezan las figuras, las imágenes, empiezan a aparecer hasta llegar a esta situación actual, donde estos elementos que el siglo XX los consideraba espurios, molestos, incómodos para un museo,
hoy de nuevo los consideramos necesarios, hermosos y gratificantes. La puerta adquiere de nuevo su elemento y la habitación de honor está ahora mismo ya esto se está llenando de cosas. En este momento no he traído ninguna imagen, pero esto en este momento hay aquí una actividad enorme, se están metiendo los cuadros. El 13 de abril será la gran apertura. Esta es la posición donde irá la ronda nocturna, y todo esto ha recuperado lo que en su día era. Estas decoraciones de nuevo son bienvenidas. La biblioteca también ha adquirido su esplendor y ha recuperado el aspecto que tenía. Estas habitaciones que habían perdido, bueno, estas habitaciones estaban completamente divididas en pequeñas habitaciones. Este es el resultado una vez que hemos demolido y aparecen las paredes dañadas y las hemos recuperado, pero sobre todo lo interesante de nuestro trabajo ha sido que donde ellos construyeron, nosotros demolemos. Es decir, esto sería como una idea de decir, bueno, se puede hacer arquitectura construyendo y también se puede hacer arquitectura deconstruyendo, se puede hacer arquitectura demoliendo. Aquí ya tenemos grúas y empezamos a demoler todo este daño que se le había hecho a este edificio. Los patios empiezan a aparecer, las bóvedas empiezan a estar en su lugar, se va recuperando los espacios, estas enormes máquinas, y finalmente ya aquí estamos construyendo con enorme esfuerzo, con técnicas complejísimas, con buzos, porque Holanda es complicada o Ámsterdam es complicada. En el momento que uno excava 50 centímetros tiene un manto de agua continuo, y aquí se va construyendo, se va haciendo el nuevo edificio para llegar a estos elementos donde los patios se han recuperado, donde esta continuidad entre este patio y aquel otro patio, o la bajada hacia la tienda que viene en esta posición, el hall inferior, todo esto debajo de estos patios con el salón de acto, estos nuevos elementos. Este es el techo, este candelabro, esta especie de candelabro que hemos colocando, recuperando esta altura nueva sobre acá. Y esto, aquí sí se da una mezcla, una convivencia entre los elementos de Kuiper, que han sido muy restaurados, muy mantenidos, con esta nueva arquitectura que es la que nosotros hemos ido introduciendo en estos patios, unificando y creando este nuevo espacio donde se unifican, y donde aquí el museo ahora podrá acoger. Fijaros que este museo acogía en sus principios aproximadamente unos 200.000 visitantes anuales, y actualmente se está pensando en 2 millones de visitantes al año. Es decir, son 10 veces más de visitantes que los que teníamos. Y donde teníamos el pasaje que había quedado completamente aislado de los patios, con estos muros cerrados que impedían que se viera nada de la presencia de los patios, ahora ya la luminosidad de estos patios entra hacia él, y tenemos este edificio que de nuevo está preparado para un nuevo museo, el museo del siglo XXI, del nuevo Rijksmuseum. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hay? ¿El Líbano que están haciendo? El Líbano estamos haciendo todavía no hemos acabado, no está decidido, es un proyecto para hacer un edificio no es un hotel, llaman apartamentos servidos, es una mezcla entre hotel y apartamento, son
Es un hotel de apartamentos, por decirlo de alguna manera. Un edificio que no hemos empezado, estamos en fase de propuesta en este momento, pero bueno, vamos a ver si esto se va adelante. Pero bueno, con la situación, esto empezó hace 2 años, cuando la situación en el Líbano era mejor. Actualmente la situación vuelve a ser muy complicada, con lo cual el proyecto está un poco detenido. Con los problemas de agua, bueno, afortunadamente estos problemas, el papel del arquitecto depende de qué país, varía muchísimo. Eso es algo que... Y la situación que tenemos en España, donde los arquitectos somos responsables de la totalidad del proyecto en sus aspectos técnicos, en todos sus aspectos, no es lo mismo en casi ningún país del mundo. El papel del arquitecto en Holanda es mucho más un diseñador, un ideador, que una persona que tiene que encargarse de estos aspectos técnicos. Y realmente nunca lo hubiéramos podido hacer nosotros si no hubiéramos contado con la técnica y la experiencia de los ingenieros holandeses, que son magníficos en este caso. Pero para darte una idea, el hacer esos sótanos es carísimo, claro. La primera sorpresa es que cuando empezamos a hacer este concurso y de pronto pues faltaban unos espacios, y yo dije, bueno, pues hacemos aquí un sótano. Dice, pero eso es carísimo. Digo, pero ¿cómo carísimo si los sótanos son más baratos? No, aquí en Ámsterdam los sótanos son carísimos, ¿no? Lo primero que hacen es meter unas sheet piles, se llama, que son la traducción literal sería pilotes sábana, es decir, son unas láminas de acero curvadas que las clavan, pegadas a estas paredes de acá, se clavaban unas láminas de acero. Eso llegaba, yo no sé qué profundidad, creo que son como unos 10 o 12 metros, donde ya los lodos desaparecen, y clavan estas láminas en esa posición, y entonces ya hacen estanco toda esa parte. Entonces ahí excavan, ahí excavan, en ese momento excavan. Entonces en el momento en que excavan, por abajo se llena de agua, pero entonces echan una losa de hormigón, después clavan unos pilotes, porque estos pilotes no son pilotes en compresión, sino que finalmente van a ser pilotes a tracción. Pues claro, imaginaros, aquí hemos excavado como 4 metros bajo el agua. 4 metros bajo el agua es una subpresión de 4.000 kilos por metro cuadrado, es decir, levantaría el edificio entero inmediatamente. Entonces lo que hacen es clavar una serie de pilotes que luego echan una capa de hormigón dentro del agua, y esa capa de hormigón entonces está anclada al terreno, no está, digamos, soportada por los pilotes, sino que los pilotes están trabajando a tracción. Entonces ya una vez que echan esa capa de hormigón, sí pueden quitar el agua. O sea, son técnicas complejísimas. Por eso estos buzos que veis ahí es que realmente estaban debajo del agua soldando y realizando soldaduras dentro del agua. Afortunadamente todo esto está hecho por ingenieros que conocen las técnicas esas perfectamente, y que nosotros no teníamos que encargarnos de nada, ¿no? Pero más sorprendente para mí fue que, claro, este edificio está soportado por muchísimos pilotes de madera. Todos los muros, pilotes de madera, que llevan ahí desde el año 880, ¿ves? O sea, siglo y medio. Y había que taladrar, porque exteriormente al edificio se hizo un anillo de instalaciones, que se lo hicieron prefabricado, y luego había que taladrar para ir hacia adentro. Entonces ellos desde el anillo exterior metían unos ¿cómo se llama? Unos berbiquí, pum, y pasaba y decía, oye, ¿cómo sabéis que no vais a taladrar un pilote? Y dice, porque tenemos los planos. Y yo decía, pero bueno, ¿os fiáis de los planos de 1880? Y dice, sí, nos fiamos de los planos. O sea, esa sensación de que planos hechos en 1880 a ellos les servían como elemento de fiabilidad de que los pilotes estaban allí, para mí, comparado con la situación española, era una cosa absolutamente increíble. O sea,
¿Cómo? Sí, no, están aquí, tenemos todos los planos perfectamente de cómo se construyó este edificio, por lo tanto, aquí sabemos que los pilotes están aquí y acá, y aquí podemos pasar, y pasaban. Y nada, no pasaba nada. O sea, claro, es que esa foto, realmente esa foto de esa época, a ver si consigo ir a la diapositiva esa, eso debe andar, a ver, debe andar por acá esa foto, ¿no? Si acierto, bueno, es más adelante. A ver. En esta foto se ve un orden y se ve una organización para 1880 realmente enorme, ¿no? O sea, todos estos elementos verticales, cómo está. Es decir, que es muy sorprendente la situación de estos países que nos llevan desgraciadamente muchas ventajas, ¿no? Claro, esto de que atravesaran por debajo de los muros con la confianza de que los pilotos estaban allí, a mí me dejó realmente asombrado, ¿no? Bueno, pues un aplauso para Antonio.